Apple ha lanzado la primera beta de iOS 18.3 luego de un pequeño atraso y en este video te estaré contando todo lo que he encontrado en esta actualización. Así que comencemos. Lo primero que te quiero contar de iOS 18.3 es que el atraso que Apple tuvo que hacer de lanzar la función de poder conectar aspiradoras inteligentes directamente al sistema de Home de la casa inteligente de Apple, que supuestamente llegaría en iOS 18.2, pues ahora en iOS 18.3 estará llegando y aquí puedes ver el código y los elementos que se han encontrado dentro de iOS 18.3. Esto sugiere que esta función estará llegando con esta actualización, así que muy pronto vas a poder conectar algunas aspiradoras inteligentes directamente al sistema de casa inteligente de Apple para que las puedas controlar directamente desde ahí. Lo otro que se ha encontrado en esta primera beta de iOS 18.3 son algunas referencias, como puedes ver aquí, para poder encender o apagar algún servicio satelital a la hora de conectarte en la telefonía. Hay algunas personas que dicen que esto solamente se refiere a la función de conexión satelital que ya tienen algunos iPhone de la parte de emergencia, pero como puedes ver aquí aparecen en la parte de conexión de, por ejemplo, del 5G, como puedes ver aquí, la parte de data, de por ejemplo voice a través de LTE, de poder enviar la voz a través de datos. Así que todas esas referencias de la parte de satélite sugieren que Apple está preparándose para traer esta función de poder comunicarse con satélites sin tener que utilizar la parte de Apple. Muchas personas especulan que esta función de conexión satelital estará llegando con iOS 18.3 por algunos factores interesantes, y es que esta parte del código solamente aparece en los equipos conectados a T-Mobile, y también esta mañana la compañía se unió a Starlink para que pueda comenzar el proceso de prueba de poder tener servicio de telefonía regular directamente con los satélites de esta compañía. Aquí puedes ver el anuncio que hizo T-Mobile hoy con Starlink para poder tener esta parte de conexión satelital para que tu teléfono pueda funcionar sin tener que tener conexión tradicional a una antena de telefonía, sino que se pueda conectar a los satélites de Starlink para de esa manera poder enviar mensajes de texto. Por el momento pues todavía no será simplemente, no podremos usar llamadas, simplemente mensajes de texto, pero esto sería de forma similar a lo que ya Apple tiene con su servicio de satélite, pero que obviamente esto estará funcionando directamente con T-Mobile, así que no tienes que tener, por ejemplo, un iPhone 14 en adelante para tener acceso a estas funciones, sino que después de que tengas el servicio de T-Mobile, pues vas a poder acceder a poder comunicarte con satélites en esas áreas donde no tengas conexión de telefonía regular. Obviamente esto simplemente es una especulación, ya veremos si este código que se ha encontrado en iOS 18.3 realmente se refiere a esta parte de conexión satelital con esta nueva función del servicio de T-Mobile y Starlink, así que ya veremos qué estará pasando. Algo que tampoco encontramos en iOS 18.3 luego de que se había especulado que estaría llegando en iOS 18.2 es la función de poder tener un estimado de cuándo se estará cargando la batería, así como ha existido desde hace mucho tiempo en los equipos de Android. Así que por lo menos en esta primera beta, en el código dentro de iOS 18.3 no se ha encontrado ninguna referencia a esta función que se había encontrado anteriormente en iOS 18.2. Esto para mí sería algo bastante útil, que podamos tener algo similar a como puedes ver aquí en este concepto, de que puedas tener por ejemplo un reloj, un tiempo abajo ahí cuando estás cargando el dispositivo para saber en cuánto tiempo se estará cargando, considerando las funciones de carga rápida que ya tienen los teléfonos de Apple. Un cambio bastante mínimo que encontramos en esta versión de iOS 18.3 en los iPhone 16 es que cuando estás aquí en la parte de accesibilidad, ahora Apple ha actualizado los botones aquí en el modo oscuro cuando se ven así en diferentes colores para el control de cámara del iPhone 16, para que entonces tenga este estilo que vimos en la pasada beta, pues que ahora esté presente en iOS 18.3. Apple también hizo unos leves cambios en la parte de inteligencia artificial, especialmente en la aplicación de Image Playground, que nos permite crear imágenes. Aquí puedes ver que estoy tratando de crear una imagen de yo en una fiesta con un beanie, y cuando empieza a subir la foto ya finalizada, Apple ha traído de vuelta estos botoncitos para decirle a Apple de que sí, que esta foto quedó bien, aunque también puedes compartir de que realmente no te gustó, y puedes ahora comentar de qué exactamente fueron las cosas que no te gustaron de esa imagen, para que obviamente Apple mejore este modelo de creación de imágenes. El otro cambio importante que encontramos no es en iOS 18.3, sino en macOS 15.3, y es que ahora con esta actualización Apple ha traído la función de Genmoji a las computadoras de Apple,
Apple luego de que llegara con iOS 18.2 y iPadOS 18.2 al iPhone y a las tabletas. Pues ahora con esta próxima actualización para las computadoras de Apple, aquellas personas que querían utilizar Genmoji pues ahora lo pueden hacer directamente desde su computadora. Como pudiste ver, los cambios en iOS 18.3, por lo menos en cuestión de funciones y cosas que realmente podamos utilizar en esta primera beta, pues son bastante mínimos, pero si vemos la historia detrás de las pasadas versiones .3, pues realmente son bastante limitadas. Si por ejemplo vemos en iOS 17.3, vemos que fue la parte de protección contra robos, que puedas tener listas de reproducción colaborativas en Apple Music y obviamente correcciones de seguridad y batería seguramente. Y en iOS 16.3 vimos las claves de seguridad para el Apple ID, la parte de protección de datos. Realmente son cambios bastante mínimos los cuales Apple incluye en esta versión .3, la cual estará llegando, si nos dejamos llevar por el historial, en algún momento quizás entre más o menos después de la primera mitad de enero, así que seguramente ya sea el 22, 23, 26, prácticamente a finales de enero estaremos viendo esta actualización. Pero como puedes ver, no creo que veamos grandes funciones, aunque quizás en la próxima beta de iOS 18.3 estaremos viendo otras cosas, pero si nos dejamos llevar por la historia, no creo que veamos grandes cambios en esta actualización. Apple también reveló cuáles fueron las mejoras en cuestión de bugs o cualquier problema que encontremos en el sistema operativo y confirmó que se resolvieron algunos problemas a la parte de creación de Genmoji, de que puede ser que no aparezca una persona cuando estás seleccionando esa persona a la hora de crear ese emoji, y también algunos problemas en la parte de algunas aplicaciones que estén implementando las herramientas de escritura, de que no aparezcan o que aparezcan tal vez con algún problema a la hora de utilizarlas. Pues se supone que con esta primera beta de iOS 18.3 esos problemas se hayan resuelto. Lo que tenemos que recordar es que el gran cambio lo estaremos viendo en iOS 18.4, el cual se espera que esté llegando en algún momento durante la primavera del 2025, lo más seguro en el mes de abril es lo que se ha estado rumorando, y es ahí donde estaremos viendo la gran mejorada Siri, que va a poder hacer acciones por ti simplemente pidiéndoselas, y también estará llegando algo bien importante para muchas personas en este lado del mundo, que sería finalmente la función de que Apple Intelligence esté disponible en español, algo que muchas personas están esperando, especialmente nuestros amigos europeos, que supone que también esté llegando Apple Intelligence a ese lado del mundo para que puedan utilizarlo. En fin, como pudiste ver, esta primera beta de iOS 18.3 estuvo bastante limitada. Ya veremos cómo estaremos viendo cosas durante las próximas semanas. Debemos de recordar que ya estamos prácticamente a ley de nada para Navidad, también para el año nuevo, así que puede ser que haya un poco de atrasos en cuestión de estas betas. También yo estaré tomando algunos días de vacaciones, así que quizás no estarás viendo tantos videos de estas versiones beta, pero no te preocupes, aquí yo estaré haciendo el trabajo máximo para poder traerles todos estos detalles a ustedes aquí en el canal. Si te gustó este video, asegúrate de darle like, y si te funcionó y te fue útil, suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, déjame saber qué te parecieron estos cambios de iOS 18.3, cuál de todos estos te gustaría ver más. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.